hacia el DNA viral hacia el DNA del hueso. De esa forma me va a infectar células que no se dividen. ¿Qué células? Solamente los TCD4, macrófagos, ¿quiénes más? Células sintéticas. ¿Quiénes más no se dividen? No saben, no opinan, tienen que regresar a citología. Los CD8, porque son varios marcadores. Entonces, si acá tienen muchas respuestas a lo que pasa con el virus. Si me infecta células que no se dividen, causándome la muerte, es por eso que nuestro conteo de linfocitos TCD4 no se puede lograr reponer de la infección por el VIH. Entonces llega un momento en que el virus simplemente arrasa con todos, ¿no es cierto? Y no hay forma alguna de que ese paciente se pueda recuperar de una forma pronta. ¿Qué más tenemos? Hay 3 fases de esta enfermedad. Tenemos la temprana, que al inicio la mayor parte de los pacientes no tiene sintomatología, o si es que la desarrollara, sería una sintomatología muy parecida a la mononucleosis. ¿Cuál era la célula característica de la mono? Los linfocitos atípicos. ¿Producido por quién? ¿Y el otro? Citomegalovirus. Muy bien. Y entonces esos pacientes iban a tener cansancio, fiebre, dolor de garganta, cefalea, una erupción cutánea. Y la otra cosa que es importante, que los síntomas acaban a durar más de 14 días. Normalmente, ¿cuánto me van a tener que durar? Menos de 14, una mononucleosis, ¿sí? Entonces, cuando ya veo una prolongación del tiempo de enfermedad, eso no es nada bueno. Luego tenemos la infección crónica, sin decir que es un SIDA, que puede durar hasta 10 años, donde igual el paciente puede ser asintomático, pero si presentara síntomas, a veces no son muy llamativos. Tenemos fatiga, sudoración, pérdida de peso, linfadenopatía, candidiasis, foliculitis, herpes, papiloma o zóster. Entonces, no es algo que de repente me llame la atención. Importante siempre recalcar, acá mi paciente no tiene SIDA, simplemente tiene una enfermedad crónica. ¿El SIDA cuándo yo lo voy a definir? ¿Bajo qué parámetros? CD4 menos de 500. Ya, CD4 menos de 200. Pero solamente tomo ese valor. ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? La clínica. Ya, pero solamente te da sarcoma. Enfermedades oportunistas. Entonces, SIDA recién va a ser cuando mi paciente tenga un CD4 menos de 200 células. O sea, miren hasta dónde inclusive van a llegar conteos de 0. Ahí ya pobre paciente está muriendo. Pero tengo que adicionarle la clínica. Me pueden presentar infecciones raras, o sea, oportunistas, como ves, criptococo, aspergillus, sarcoma de Kaposi. ¿Producido por quién el Kaposi? Herpes tipo 8. Herpes 8, muy bien. ¿Qué más? Infecciones por Mycobacterium, pero no generalmente por tuberculosis, sino por Mycobacterium avium. ¿Listo? Entonces son cosas que en ustedes, pues nunca lo voy a ver. O si lo miro, ya sé, este chico se portó mal, tiene VIH. ¿Sí? Porque eso no tiene por qué darse en un paciente que está inmunocompetente. Entonces, cuando analizamos pacientes con VIH, hay 2 cosas bastante importantes. Su conteo de CD4 y la carga viral. ¿Listo? Entonces, hemos dicho que el virus va a estar en los linfocitos, ¿no es cierto? En los linfocitos de CD4. Va a llegar el momento en que ya no tiene linfocitos donde estar. Y entonces, ¿el virus dónde se va a encontrar? En la sangre. Y entonces a eso yo lo llamo la carga viral. Mientras menos CD4 tengo, más carga viral voy a tener. Porque simplemente está agotando los linfocitos, ya no tiene linfocitos donde replicarse, se encuentra en la sangre en búsqueda de otras células. Entonces, cuando tengo SIDA, voy a tener menos de 200 linfocitos de CD4, pero una carga muy alta, una carga viral bastante alta. ¿Sí? Para el diagnóstico,
no solamente voy a hacer un examen para diagnosticar VIH, sino que tengo que confirmar. Entonces, tengo dos métodos, el directo, donde utilizo cultivos celulares, voy a medir el antígeno P24, que es uno de los bueno, los que inicialmente se van a presentar. Técnicas moleculares también se pueden emplear. Dentro de los métodos indirectos tenemos el screening, es decir, más o menos los que se pueden emplear en grandes masas para saber quiénes son los positivos o los negativos. Ahí tenemos el ELISA o técnicas rápidas. Y la confirmación, que solamente lo voy a emplear cuando tengo una prueba de screening positiva. ¿Listo? Si es que el screening no sale positivo, yo no tengo por qué hacer las pruebas confirmatorias. O sea, no tengo por qué hacer Western blot o inmunofluorescencia indirecta. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Un poquito de la historia de la enfermedad. Cuando uno se infecta, lo que empieza el virus es a replicarse, ¿sí? Entonces, estoy hablando de un agente extraño, por lo tanto de un antígeno. El antígeno que más me sirve es el antígeno P20. ¿Listo? Entonces, acá yo voy a ver esta elevación que se va a dar durante el primer año de infección. Hace referencia a la replicación que tiene el virus, ¿listo? En mis linfocitos, porque todavía acá yo tengo linfocitos que están intentando controlar la infección, ¿no es cierto? Ya está. Cuando yo tengo un antígeno, mi cuerpo elabora un anticuerpo. El anticuerpo que va a elaborarse, que son varios, pero el que, digamos, el que más tomamos en cuenta es el que se va a formar contra la glicoproteína 120. Acuérdense que cuando vemos el virus, este virus tiene como chuponcitos, ¿sí? Que le permite adherirse a los receptores. Una cabecita y un tallito. La cabecita es la glicoproteína 120 y el tallito es la GP41, ¿sí? Entonces, la que está más externa es la que más fácil me permite a mí reconocer la producción del anticuerpo, ¿ok? Entonces, ¿se producen de inmediato los anticuerpos? No, tiene que esperar un tiempo a que mi sistema inmune lo reconozca, sepa, ok, quién es este tipo, ok, ya sé cómo hacerlo, produzco el anticuerpo. Por ahí ha pasado bastante tiempo, ¿listo? Entonces, empieza más o menos 6 meses en que se empiezan a elaborar los anticuerpos. Al elaborarse los anticuerpos, acuérdense que no hay forma de solamente eliminar al virus, porque el virus está dentro de la célula. Entonces hay una disminución también de la cantidad de linfocitos TCD4. Entonces empiezan a caer mis linfocitos TCD4, no de golpe, porque igualito nuestro cuerpo da batalla, ¿sí? Y empiezan a bajar. Y en esta caída no va a estar siempre elevado el antígeno, porque mientras tenga células, el virus como que medio está en control. Tengo las células y tengo los anticuerpos, entonces la presencia del antígeno como que se mantiene. Pasado el tiempo, ya no voy a tener más linfocitos TCD4, ¿sí? Porque se agotaron. Ya no tengo tampoco cómo producir más anticuerpos. Los anticuerpos son producidos por mi sistema inmune. Y esta es una enfermedad que afecta al sistema inmune, entonces ya no va a haber tanto anticuerpo. Y entonces, si no tengo soldados, en ese momento el virus aprovecha y dispara. Entonces, otra vez se eleva el antígeno. Este momento es donde ya tengo, ¿sí? Todo este tiempo donde mi cuerpo intentó controlar la enfermedad, ese es mi periodo de latencia, ¿listo? Donde sí, es una enfermedad crónica latente, donde de repente habré tenido, no es tan así, pero se dan cuenta que es a veces en ondas, ¿sí? Donde a veces hay unas respuestas, hay caídas, y hay episodios, por lo tanto, donde mi paciente va a tener sintomatología, ¿no? De repente, no sé, se fue a comer una salchipapa con mayonesa descompuesta, ¿no? Y me sale y se le da su diarrea, no por salmonela, de repente por alguna otra cosa que sea mucho más rara. No mueres, por favor. ¿Listo? O de repente ya todos se fueron a comer salchipapa y solamente a quien está con VIH le va a dar salmonela, al resto no. ¿Sí? ¿Quién sabe?
Pero no todos han comido salchipapa, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los marcadores específicos? Tenemos en contra el RNA del virus, este antígeno P24 que les menciono, y la presencia de los anticuerpos, ya sean de tipo IgG o IgG. ¿De qué depende cómo se vayan a dar estos marcadores? Pues de las características del virus, del tipo de prueba que utilicemos, inclusive de la respuesta de cada persona, la respuesta inmune, porque no todos responden de la misma forma. Y bueno, a lo largo del tiempo, saben que esta es una enfermedad con la cual estamos lidiando hace ya más de 40 años, casi 50, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo hemos desarrollado más formas de cómo diagnosticarla que de cómo curarla. Saben que es bastante complejo el tratamiento, no llegamos a una curación, pero sí a un control, ¿sí? Hay pacientes que tienen carga viral cero, indetectable, ¿no? Con sus linfocitos en conteos normales, porque llevan un tratamiento adecuado y viven con esto más de 40 años. Entonces ya no es una enfermedad que simplemente significa una sentencia de muerte, es algo con lo cual se puede vivir, pero depende mucho de cuánto acceso tengas al mejor tratamiento, ¿no? Porque es muy diferente cuando vemos VIH o SIDA en la gente pobre a gente que tiene dinero, ¿no? Entonces, bueno, uno mira muchos extremos. Entonces, para poderlo diagnosticar, la primera prueba que hemos dicho es el ELISA, ¿sí? En el caso de las pruebas de ELISA ha evolucionado. Tenemos, por ejemplo, la primera generación donde se utilizaba un guisado viral y se detectaba IgG. Para la segunda generación ya utilizábamos proteínas recombinantes con péptidos sintéticos, igual detectábamos IgG. Ya en la tercera se utilizaba péptidos recombinantes y sintéticos contra VIH-1 y el antígeno VIH-1, pero la detección era solo para IgG y IgM. Y ya en esta cuarta generación, que es la que ya manejamos actualmente, adicionamos a la marcación de IgG y IgM el antígeno P24. Entonces, una cosa con los virus que es bastante interesante es, cuando hacemos pruebas diagnósticas, lo que me interesa buscar no es el anticuerpo, porque el anticuerpo se forma mucho después de que se ha dado el contacto con el virus. Entonces, lo que me interesa buscar es un antígeno, que ese sí se va a formar casi cuando te has infectado. ¿Listo? Un ratito, chicos. Entonces, a ver, ya para la última generación tenemos antígenos y anticuerpos. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que buscar en las pruebas. Tú lo haces. Ya están hechas. Chao. Ay, eso de tener 3 trabajos a veces. Muy bien. Entonces, ¿cómo va? Miren. Es importante en el caso, imagínense que ustedes se pinchen, sufren un accidente, ¿sí? Con alguien que tiene VIH. A mí lo que me va a interesar es lo más pronto posible saber si están en contacto con el virus, ¿correcto? Entonces, para que yo pueda detectarlo prontito, yo no tengo que buscar anticuerpos, porque eso todavía va a demorarse en formar. La presencia del antígeno también va a demorar. Lo más rápido posible es detectar el material genético. ¿Listo? Ya sea RNA o el DNA proviral, ¿ok? Entonces, eso lo detectamos hasta 10 días después de estar en contacto. O sea, hoy día estuvieron en contacto, tiene que pasar 10 días para que yo pueda saber qué es lo que ha pasado realmente. Luego, aproximadamente, también por ahí un periodo un poquito más de 10 días, ya se empieza a formar el antígeno del P24. Ya las pruebas de ELISA de cuarta generación que detectan eso, más los anticuerpos, ya las puedo utilizar en ese periodo. Entonces es lo más cercano. Antes de eso está simplemente hacer PCR para detectar material genético. Y luego tenemos pues las de tercera generación, las de segunda. Y miren cuánto tiempo nos demoraba un ELISA de primera generación en poder determinar a un paciente infectado. 40 días, un poco más de 40 días. En esos 40 días este paciente podría hacer muchas cosas.
inclusive donarme sangre y que en la donación de sangre, pese a que yo le haya podido correr un ELISA, me ha podido salir negativo. Ese es el periodo de ventana. Doctora, eso pues, de donar sangre. Antes sí, ahora ya no. Ahora el banco de sangre son bastante cuidadosos en con quienes me van a donar sangre. ¿Sí? Sí, doctora, es que sí, se hacen muchas preguntas. ¿Cuánto está con su pareja? ¿En cuánto tiempo? Si a partir de un año recién te pueden sacar, si estás con tu pareja a partir de un año recién te pueden sacar sangre. ¿Cuántas parejas? Sí, o sea, más que cura, pero es la única forma que nosotros tenemos, gracias a esas encuestas. Es más, si por ahí algo es medio sospechoso, simplemente no puedes donar, ¿no? Entonces, y justamente ha sido, cada año se ha ido perfeccionando eso, en relación a que, no creo que ustedes se acuerden, pero hace 15 años o 20 años, se escuchaba mucho, no mucho, a veces salían casos de tres cauderos. ¿Están acá? Sí, 3 cauderos. Pero bueno, como les decía, hace muchos años sí teníamos problemas de que se les donaba sangre y se terminaba contaminando. Y no solamente de VIH, un montón de cosas. Entonces ahora esperemos que no me contaminen los medios de cultivo. ¿Pueden donar? Porque necesito que esa sangrecita esté bien. Yo estoy seguro. ¿Y tú cómo sabes? Seguro. Es como si cuando las palabras se quedaban. Él es el No, pero no se te preocupa mucho. Si esto, yo cuando llego al trabajo en las mañanas, siempre encuentro las colas del banco de sangre, 5 o 10 personas, más todavía a veces. Y los que entran a donar, creo que resultas ahí 5 gatos. Te vas a encontrar entonces me creo. Gracias, 300. Porque eso es justicia. Hay justo una campaña, siempre en el IDEN hacemos campañas para donar sangre, para juntar los pacientes. Y esta semana hay en el hospital municipal. Si alguien quiere donar, ¿qué? O sea, no, muy pero sacaron de parte, teníamos que mi objetivo de donar, pero tuvo que ser. A ver, Alicina, ya sé, pero. Desarrollo de las pruebas, entonces es importante para generalmente lo que manejamos con pruebas para virus es detectar a tiempo. ¿Listo? Y lo mismo pasa con el caso del VIH. Entonces, ahora tenemos pruebas de screening, ¿no? Que ya saben que son las que realizamos en masa, donde tratamos de detectar el antígeno. Bueno, no tratamos, detectamos el antígeno. Una vez detectado el antígeno, hacemos las pruebas confirmatorias. En este caso es un Western blot, donde se trabaja con un listado viral en gente de bajo campo eléctrico. Y acá no solamente estoy viendo el P24 o el GP140, ¿listo? Perdón, el 120, sino que busco la presencia de GP160, de las otras proteínas como el P68, 55, 34, 17, etc. Entonces, de acuerdo a lo que vaya apareciendo, pues vamos a dar la respuesta. Luego, la otra cosa que era importante es esto en relación del CD4 con la carga viral. Son, digamos, lo que se maneja en el seguimiento de los pacientes con VIH, porque me permite saber cómo le está yendo en varios aspectos. Miren, en el caso del CD4 sabemos que es un reflejo de la inmunidad en este momento del paciente,
nos indica también con mayor precisión la progresión, pero a corto plazo. Nos predice el desarrollo de una enfermedad sintomática y se correlaciona con la presencia de enfermedades oportunistas. Es más, de acuerdo, hemos dicho que el corte es 200, ¿no es cierto? Ya. Una vez que está en estadio SIDA, van a seguir todavía bajando los niveles de CD4. Pero de acuerdo al nivel de CD4, yo puedo saber, ok, mi paciente tiene mayor predisposición a tales y tales infecciones oportunistas. Entonces, si yo ya conozco a lo cual se puede enfermar mi paciente, tengo el chance de darle prevención, profilaxis, y evito muchas veces complicaciones. En el caso de la carga viral, más bien es un indicador de predicción de la progresión, pero más bien hacia largo plazo, y para ver la respuesta al tratamiento utilizamos carga viral. Entonces, como les dije, hay gente que con dinero tiene acceso al mejor tratamiento del mundo y que tiene una carga viral indetectable, es decir, no hay virus que se encuentre presente en sangre. Dime, Alejandro. Pero yo leí un artículo, creo, que hicieron un trasplante de médula y el paciente se curó de VIH. Ya, eso no es en relación, eso es en otro aspecto que también se ha venido desarrollando en los últimos años, es que ustedes han visto que los marcadores, los receptores, mejor dicho, es el CD4 y el CD8, ¿sí? Pero existen correceptores, que son el CDX, CX, exacto, ¿listo? Yo hace con mis marcadores digo otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que se estudió hace mucho tiempo? Que sacaron a una población de prostitutas del África, que se vio que estaban expuestas al virus y que no desarrollaban enfermedad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenían de peculiar estas mujeres? Ser homocigotas para estos correceptores. Especialmente me parece para el CCR5. ¿Listo? Pero lo mismo se extrapoló para este trasplante de médula. Se tenía un niño que sabíamos que tenía VIH, se hizo el trasplante de médula que justo era de un homólogo para estos receptores, y entonces de cierto modo hasta ahora se curó de VIH, ¿no? Pero son estudios de investigación, ¿no? Que por ahí podría ir parte de nuestro acercamiento a la cura. Lo último que leí de esto es acerca de que para el próximo año ya asumo que la FDA debe estar aprobando un tratamiento de cura, o sea, no un tratamiento, sino una cura. Ya no hablamos de tratamiento, manejo, sino una cura para el VIH. Pero es bastante complejo, ¿no? Entonces, el algoritmo de cómo manejamos a estos pacientes es: yo tengo un paciente, le hago una prueba de ELISA, un screening. Si sale no reactiva, se reporta como negativo. Si sale reactivo, vuelvo a repetir la prueba de screening. ¿Listo? Si sale no reactiva, tengo que repetirla otra vez porque ya tengo un primer resultado positivo. ¿Listo? Si otra vez me sale positivo, es decir, tengo 2 ELISAs positivos, recién paso a la confirmatoria. La confirmatoria con la que más se usa es el Western blot. Entonces ahí si sale negativo es negativo, pese a que tengo 2 ELISAs positivos, ¿listo? Pero puede salirme también indeterminado. Ese es el problema, los indeterminados. Porque tengo que hacerle un seguimiento a su paciente porque no sé si tiene o no tiene, ¿no? Puede ser que tenga un periodo de ventana donde realmente no puedo detectar nada. Entonces, ¿cómo es que se han ido desarrollando todas las pruebas a lo largo del tiempo? Tenemos el PCR para detectar carga viral, las pruebas de laboratorio de 4ª generación, donde tenemos antígenos y anticuerpos. De la tercera hacia atrás solamente son anticuerpos. Existen en otras partes del mundo autotest, es decir, voy a la farmacia, compro como una prueba de embarazo y me hago la prueba también. Y finalmente el Western blot. Pero la ventaja que tenemos es en relación a las pruebas de 4ª generación, la detección del antígeno con el anticuerpo. Todo el resto simplemente detecta anticuerpos. Entonces, acá es lo que tengo. Pruebas rápidas, igual, basándose en la inmunocromatografía, que son las que tenemos en el laboratorio, donde manejo VIH-1, VIH-2. Si sale positivo, marca el control, marca la muestra, ¿no? Ya saben que es inválido si solamente me marca la muestra y no me marca el control, o no me marca. Y el tratamiento,
un favor, en el caso del tratamiento, puede ser como un trabalenguas, pero mínimo, por favor, apréndanse un fármaco, un antiviral de cada familia. ¿Listo? Ya si pueden 2, genial. Si pueden 3, mejor, pero me conformo con uno, ¿ya? Para que se aprendan bien el nombre. Porque ahí tenemos inhibidores de la transcriptasa, inhibidores de la proteasa, de las integrasas, son bastantes. Muy bien, vamos con el favorito el coronavirus. Muy bien. Entonces, a ver, en el caso de los coronavirus o de la familia de los coronavirus, ahí está presente el SARS-CoV-2, que es el que nos dio problemas. ¿Listo? Dentro de lo que son beta corona con estructura, igual son RNA de cadena simple, no segmentadas, y además tienen un subgénero que es el SARS-coronavirus o covirus, la subfamilia de los ortocoronavirus, y el nombre de coronavirus viene en relación a esta arquitectura que tiene en forma de corona, ¿no? Las espículas en forma de corona que están alrededor del virus, ¿no? Esas espículas, así como lo que hemos visto para VIH, son las glicoproteínas, ¿sí? La glicoproteína de la espiga S. ¿Cuál es el receptor al que se va a unir? Al EK2. ¿Listo? ¿Qué más va a tener? Tiene la capacidad de producir o codificar 16 proteínas de tipo no estructurales, que eso viene o le ayuda con la respuesta de la hueso, y tiene 4 proteínas estructurales. Ahí está la espiga, que es responsable de la unión y la fusión del virus con las membranas celulares, la proteína M, que es de la membrana, que va a ser la responsable del transporte transmembrana de los nutrientes, de la liberación de la partícula y finalmente la formación de la envoltura. Y al final tenemos la proteína de la nucleocápside y de la envoltura. Entonces, cuando vemos la imagen del COVID o del SARS-CoV-2, lo primero que llama la atención son las espigas, ¿no es cierto? Y algo parecido a lo que hemos visto con el VIH es también lo que vemos con el COVID. En el VIH teníamos el GP120 y el 41, ¿sí? Acá esa espiga, esa glicoproteína es una sola, la S, pero tiene 2 subunidades, S1 y S2, ¿ok? Entonces, la S1 es la que le ayuda con el tropismo, es decir, con el tener adherencia hacia la célula que va a infectar. Y la S2 es la que interviene más bien en que se fusione el virus con la membrana de la célula humana. Entonces, una es como que mi chuponcito para pegarme y la otra que te ayuda como para aperturarte y poder entrar. ¿Ok? Luego tenemos las proteínas M, la N y la E, que ya las hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el COVID? ¿Dónde encontramos estos receptores? ¿Dónde más? Hígado. Ya, ¿dónde más? Riñones, ¿dónde más? ¿En qué células? ¿En qué células se encuentra el receptor EK? ¿Qué tipo de células? ¿En qué? Neumocitos. ¿En qué células? A ver, me dicen que se encuentra en riñones, en el pulmón, ya, no tanto en el hígado. ¿Dónde? Páncreas, no, corazón. Esos 3 órganos que tienen en común. Pulso. Sí, todos tienen célula, pero ¿qué tienen en común? ¿Qué es el riñón? ¿Qué filtra? ¿Ok? El vaso sanguíneo. Sangre. El pulmón también. Ya, y entonces, ¿dónde está la sangre? En los vasos. ¿Y los vasos qué tipo de células tienen? Ah, ya. Entonces el receptor se va a encontrar en las células endoteliales principalmente. ¿Ok? Entonces, una vez que el virus reconoce a este receptor, lo que hace es que se va a adherir y va a ingresar para poder liberar su material genético y causarme todos los problemas que
ya conocemos. Entonces, miren, ¿les ha dado COVID? No, sí. No saben, algunos sí saben, otros no saben. Ya está. Me sacó su Ese mito. Cuando les ha dado el COVID o que si han visto el COVID, ¿qué era lo que se veía? Mucho dolor, cansancio, ¿sí? Les dolía la espalda, ¿sí? Todo. Muy bien. Entonces, esa manifestación, ese dolor que tenían, ese malestar general, es en respuesta a qué está pasando en su cuerpo. ¿Qué es la manifestación del dolor? ¿Pero por qué? ¿Qué hay? Normalmente les tiene que doler, o sea, ahorita están así tranquilitos y les duele. No, ¿no es cierto? Si yo ahorita los golpeo, te va a doler donde te voy a golpear. Ya está. Y si te dejo el ojo morado, te va a doler también. Y el ojo se te va a hinchar, porque está inflamado. Entonces, la inflamación muchas veces me va a conllevar a que yo diga, me duele. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una de las cosas que pasa con el COVID, que es el reflejo de ese dolor que ustedes tienen, o sea, el dolor que ustedes me han dicho que han sentido bastante intenso, que les dolía desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, que cuando respiraban dolía, ¿sí? Porque esas eran las quejas de los pacientes, ¿sí? O de repente simplemente sentían ese malestar general, pero exacerbado, ¿sí? Como 100 veces más, como si les hubiera pasado un camión encima. No es más que un proceso inflamatorio, porque eso es lo que ocasiona el COVID, más que nada inflamación. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que ha pasado el paciente, tenemos, cuando recién se contagiaron, no fue brusco, ¿no es cierto? De la noche a la mañana no presentaron dificultad respiratoria. Al inicio fue, como dicen, como un resfriado, ¿sí? Entonces había fiebre, había tos, diarrea, náuseas, cefalea, disgeusia. ¿Qué es disgeusia? Pérdida del gusto. A veces no sentías los sabores o todos los sentías con un mismo sabor. O no sabían, ya está. ¿Y qué era el no sentir los olores? Hiposmia, bueno. Hiposmia es cuando percibes bajito y ya no sientes los olores, ¿no? Se podría estar incendiando la casa y para ti no olía nada, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso era al inicio de la inflamación. Y se corresponde con que haya un cuadro de linfopenia, de aumento de la protrombina y aumento del PCR. ¿Este PCR qué es? ¿Reacción en cadena de la polimerasa? Proteína C reactiva. Y la proteína C reactiva es un medidor de inflamación. Entonces tiene toda la lógica el que se aumenta. Igualmente, aumento del dímero D. ¿El dímero D en qué otra patología nos es importante? Por ejemplo, cuando corrijo sus notas, me pasa algo que si me miden mi dímero D, estaría alto. Ese es el punto grupo que me dice lo mismo. El anterior también me dijo, decepción, siempre estoy decepcionada, pero no. Enojada, preocupada. No me digan un poco. Estrés, ansiedad, desesperada. ¿Qué tiene que ver eso con una patología? Dolor de cabeza. No. Ay, Otra pista. con fiebre. El dímero D lo pedimos cuando tengo un paciente que se esté infartando. Ah, le da de infarto. No susto. Y también hay aumento de la LDH de forma libre. Entonces,
Una de las cosas que nosotros solicitábamos a los pacientitos cuando recién estaban haciendo el cuadro para saber cómo iba a progresar la enfermedad era saber cuánta inflamación están desarrollando. Es decir, pedía la proteína C reactiva para saber más o menos cómo encaminar el asunto. Porque está bien que haya inflamación. La inflamación significa que tu cuerpo te está generando una respuesta para poderte cuidar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando esa inflamación es demasiado? Ya no es algo beneficioso, sino que también ya es parte del problema, ¿ok? Entonces, la inflamación continúa y mi paciente ya tiene disnea. ¿Qué es la disnea? Dificultad para respirar. Y la hipoxia, Disminución de oxígeno. disminución en la cantidad de oxígeno. ¿Y cómo la mido? Ya, pero eso sí es que tienes para sacar un aro. ¿Cómo ustedes en la época del COVID, cómo se daban con el saturómetro o el pulso oxígeno? Entonces, lográbamos medir la saturación de oxígeno. ¿Cuánto es lo normal? 96. Si ahorita los saturo y están con 92, ¿Está bien? No, creo que es 94. depende. Depende de qué? De la altura. Si les tomo acá la saturación y les tomo en puño, en golca, es diferente. ¿Sí? Ya estruja tu botellita, no con confianza. Pero doctora, ese paciente se ha acostumbrado a saturar por ejemplo 87. Sí, así. Ya. Pero es que no es que se haya acostumbrado, eso es decir, algo está pasando. Es de que puedes tener algún problema a nivel pulmonar o cardiopulmonar. O sea, no es normal tener un paciente con 87. Entonces, ni acá, o sea, ni siquiera ni a nivel del mar, menos si estás en la altura. ¿Listo? De que te acostumbres a respirar, ok. Pero eso no significa que te está llegando suficiente oxígeno a órganos importantes. Entonces ese pacientito a veces yo lo voy a encontrar, de repente que sí, no siente ninguna molestia, pero para todo el tiempo cansado, ¿sí? ¿No? O se agita muy rápido, o de repente no hace episodios de microisquémicos que no me doy cuenta. Entonces no es normal. Acá en Arequipa, a nuestra altura, ya ok, 94, 95. Si estoy en Puno, saturaré más, menos, ¿no? Entonces, en el caso de la gente de Puno, mi basal va a ser 90, 91, ¿sí? Ya está. Pero si, como pasó en el COVID, me saturaron 87 chispas, corrientito ponerle oxígeno, ¿no es cierto? Porque eso ya no es normal. Entonces ya estaba entrando a una segunda fase de la enfermedad. Y la otra cosa es que ya en los estadios donde hay una hiperinflamación, donde ya no encuentro un control de la respuesta inflamatoria, ¿cómo se llamaba eso? Cuando tengo hiperinflamación en el COVID, que siempre decimos, que el paciente no entre, con que no tenga tanta cosa, porque le va a ir mal. A ver si se acuerdan. Hasta en las noticias salía que ya. Cuando tienes mucha inflamación en el COVID, ¿sí? Habían pacientitos que desarrollaban cierta circunstancia, que era una tormenta, la tormenta de citoquinas. Entonces, las citoquinas, ahora que están haciendo inmuno, son proinflamatorias. Bueno, también de la otra. Ay, verdad. No, pero ya estamos de salida a las 8. Sí, pues no tienes que bajar igual. Ya igualito bajaremos a las 8. Ya intentaré, hay simulacro. Simulacro. Ya saben, si les agarra un terremoto acá, no bajen, se quedan acá. Nos caeremos en. ¿Hecho debajo de la mesita? Sí. ¿Sí? Es más seguro. Ya saben que cuando están en los edificios, en los últimos pisos, se va al techo, no se baja. El gato está. El gas está cerrada la llave acá.
Y además, me parece que la universidad tiene un sistema de cierre automático de base. Bueno, pero igual ahorita caeremos en ese martillo. Muy bien, entonces, a ver, cuando los pacientes, cuando nosotros veíamos que los pacientes estaban en estas circunstancias hiperinflamatorias, es decir, que estaban en esta tormenta de citoquinas, no eran precisamente buenos marcadores, no era algo de buen pronóstico. Generalmente esos eran los pacientitos que terminaron en UCI, intubados y que no salían de UCI. Entonces ya teníamos pacientes con distrés respiratorio, sepsis, shock, falla pulmonar y los marcadores inflamatorios bastante elevados, ¿no? El CRP, el LDH, la interleuquina 6, el número D, la ferritina, protromina, entre otros, ¿no? Entonces así se ha visto la evolución de cómo ha sido el COVID. Y vemos ahora cómo se detecta el COVID. Al inicio se acuerdan de que tenemos las benditas pruebas rápidas, ¿sí? Ya. Hay una razón muy facilita por la cual no funcionaron, no iban a funcionar y no funcionarán cuando se presenten esos tipos de enfermedades. Porque esas pruebas rápidas que teníamos, lo que me detectaban eran los anticuerpos. ¿Cuánto tiempo hemos dicho que se va a demorar en formar un anticuerpo? Varios días, ¿sí? Y el anticuerpo está presente inclusive si ya está sano. Entonces, si yo quiero saber quién está enfermo ahorita para poder aislarlo, ¿me sirve detectar anticuerpos? No, lo que me sirve es detectar el antígeno. Por eso es de que no funcionaron esas benditas pruebas rápidas. Que después llegaron las pruebas rápidas que están basadas en el antígeno, sí, como las que tenemos nosotros, ¿no? Podíamos detectar, ¿no?, el material genético por PCR en tiempo real, ¿no? Y también hacer conteo de los anticuerpos. Entonces, hemos tenido mucho aprendizaje a lo largo de los años, ¿no?, acerca del COVID. Entonces, no tiene COVID, no hay COVID ya. Casi está muriendo. Está muriendo, no, debe ser influenza, porque es la época. Hepatitis, no les contagió a sus amigos. Muy bien. La otra cosa, cuando se ha tenido lo del COVID, nos hemos enfocado mucho en las pruebas diagnósticas, pero no es solamente llegar a eso. Teníamos que tomar en cuenta los contactos, porque había gente que había estado en contacto, pero no desarrollaba síntomas y sí tenía una prueba positiva, ¿no? O de repente no tenía la prueba positiva, pero tenía pues absolutamente toda la clínica para COVID. Entonces ahí juega un poco la razón. Si tengo a alguien como por ejemplo Flavio que se está muriendo y me sale la prueba negativa, pero lo estoy viendo que se está muriendo, que no respira, que ya está azul, ¿ya? ¿Tiene COVID? Sí, tiene COVID para mí. ¿Listo? Entonces, depende. Ahí viene mucho el criterio que tiene el enfermo. Entonces, cuando tengo PCR negativo, anticuerpos negativos, obviamente ese paciente está negativo. Si tengo el PCR solamente positivo, ese es el periodo de ventana. Si tengo PCR más IgM, es bastante temprana la infección. Si tengo los tres marcadores, es una fase activa de la infección. Si ya tengo PCR solamente en la IgG, ya estoy al final de la infección. Y si solo me queda la IgG positivo y el resto negativo, significa que tuve la infección y ya estoy curado. Tengo los anticuerpos que me van a quedar, a veces quedaban por 3 meses, otra vez una semana, otros han quedado hasta por 6 meses, ¿no? Y si tengo ambos anticuerpos positivos, significa que puedo tener una enfermedad en evolución que necesito repetir el PCR. A veces, ¿cuál es el problema? La presencia de falsos negativos, es decir, PCR negativo, IgG negativo, IgG negativo y IgG negativo. Entonces, igual, acá, ¿cómo es que se van a ir presentando los anticuerpos y en relación también a la sintomatología del paciente? Igual, para que sepan cómo se toma la prueba molecular y la antigénica para SARS-CoV. Acá también vamos a hacer las pruebas. Muy bien, vamos con el